En este vídeo vamos a ver cómo se puede hacer un ejercicio tanto de rentabilidad económica como de rentabilidad financiera. Bien, lo primero que hay que saber es que con la rentabilidad lo que vamos a hacer es relacionar los beneficios obtenidos por la empresa tanto con su activo, es decir, sus inversiones, como con sus recursos propios a través de lo que llamamos patrimonio neto. Y aquí os planteo una serie de pasos o de cosas a tener en cuenta al hacer uno de estos tipos de ejercicios. ¿Vale? Lo primero es que debemos saber hacer un balance, por lo menos conocer sus elementos básicos. Debemos saber calcular los distintos tipos de resultados, es decir, los tres tipos de beneficios que vamos a ver después. Hay que saber cómo se calculan. Lógicamente también hay que conocer las fórmulas dentro de la rentabilidad económica y financiera, que son bastante sencillas, y saber interpretar el resultado que obtenemos al hacer estos cálculos. Normalmente vamos a seguir estos pasos, aunque no en todos los ejercicios van a ser igual, pero vamos a decir que en la gran mayoría de las veces, si no en este orden, prácticamente siempre vamos a tener que hacer lo mismo, ¿vale? Lo primero, no es que sea obligatorio, pero es bastante aconsejable dibujar o hacer un boceto de lo que sería el balance de esa empresa, porque vamos a necesitar por un lado conocer lo que es el activo para calcular la rentabilidad económica, el patrimonio neto para calcular la rentabilidad financiera y el pasivo de la empresa porque tenemos que calcular lo que son los intereses que paga la empresa, que los vamos a necesitar para calcular los diferentes beneficios. Esos beneficios, que son los que nos aparecen aquí, el BAI con dos I, que es el beneficio antes de impuestos e intereses, el BAI con una sola I, que es el beneficio antes de impuestos, y el BN, que es el beneficio neto. ¿Vale? Pues sería el segundo paso. Hemos hecho el balance, hemos hecho el cálculo de los beneficios y ahora ya sí podemos calcular tanto la rentabilidad económica y financiera e interpretarlas. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver un poco por separado lo que es la rentabilidad económica y lo que es la rentabilidad financiera, ya que hemos dicho que tenemos que no solamente sabernos las fórmulas, sino también saber interpretar. Como dice aquí, esta rentabilidad económica nos sirve a la empresa para medir el rendimiento del activo, es decir, lo que son las inversiones que tiene la empresa, vamos a ver qué capacidad tienen de generar beneficio. Por tanto, su fórmula aquí veis que es beneficio antes de impuestos e intereses partido el activo. Aunque no lo ponga aquí, es recomendable, y siempre lo vamos a hacer así, lo vamos a multiplicar, el resultado que nos dé esta rentabilidad lo vamos a multiplicar por 100 para ponerlo en porcentaje, como dice aquí. ¿Qué más nos dice esta rentabilidad? Pues que el rendimiento obtenido por la empresa de cada unidad monetaria invertida en su unidad, es decir, por cada euro que tiene la empresa de activo, cuánto ha sido capaz de generar de beneficio. Y cuanto mayor sea esta rentabilidad económica, quiere decir que mayor rendimiento está sacando la empresa de sus inversiones, es decir, de los activos. Por tanto, tiene que dar claro, rentabilidad económica la vamos a relacionar entre beneficio y activo. Por otro lado, la rentabilidad financiera, lo que vamos a calcular es lo que se llama rentabilidad del capital, es decir, del dinero que aportan los socios. Una vez, y sobre todo el beneficio que genera este capital, una vez descontado tanto los intereses que pagamos por nuestra deuda en nuestra empresa, como los impuestos que hemos tenido que pagar. Realmente sería es lo que llamamos beneficio neto, es decir, una vez ya descontado todo y realmente lo que puede llegarle a los socios. Aunque estamos hablando que eso sería el capital, que sería una parte del patrimonio neto, a la hora de calcularlo vamos a hacerlo la rentabilidad financiera vamos a dividir el beneficio neto entre el patrimonio neto. O sea, ir incluido incluso las reservas y otros elementos que están dentro de ese patrimonio neto. ¿Vale? Y como hemos hecho la rentabilidad económica, lo multiplicaríamos por 100 para ponerlo en porcentaje. Es una forma que tienen los socios, los dueños de la empresa, de ver de ese dinero que han aportado a la empresa qué beneficios están generando. Y de esos beneficios, como os he dicho que había tres, aquí vendría la forma de calcularlo. Para obtener el beneficio antes de impuestos e intereses, tendríamos que restar lo que llamamos los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Siempre que escuchemos esto de ingresos, gastos de explotación, se refieren a aquellos ingresos y gastos que son directamente o que están directamente relacionados con lo que es la actividad habitual de la empresa.
una vez obtenido ese beneficio, le sumaríamos los ingresos financieros y le restaríamos los gastos financieros para obtener lo que llamamos beneficio antes de impuestos. Veis que el de antes se llamaba el otro beneficio antes de impuestos e intereses, ahora solamente nos queda el impuesto, es decir, hemos quitado todo lo que paga la empresa por interés. Prácticamente en todos los ejercicios que nos aparecen, los ingresos financieros no los vamos a utilizar. Lo que sí vamos a obtener siempre son los gastos financieros para descontar. Y una vez que tenemos ese beneficio antes de impuestos, pues ya lo único que nos queda quitar, si hemos quitado los intereses de aquí, pues eso nos queda quitar los impuestos. Pagamos los impuestos sobre el beneficio y ya obtendríamos el último beneficio, el beneficio neto, que es el que utilizamos para la rentabilidad financiera. Esto lo podemos calcular así como lo he hecho, de arriba a abajo, pero también hay ejercicios donde nos va a dar el beneficio neto y lo único que tendremos que subir esto como si fuera una escalera. Si para pasar de aquí a aquí hacia abajo restamos los impuestos, pues para pasar del beneficio neto al beneficio antes de impuestos tendríamos que sumarle el impuesto sobre el beneficio. Y así aquí sumaríamos los gastos financieros, etc. hasta llegar a ese beneficio antes de impuestos e intereses. Y otras cosas a tener en cuenta. Lo que llamamos beneficio antes de impuestos e intereses también se puede encontrar como resultado de explotación. Hemos visto en la anterior diapositiva que es la diferencia entre ingresos y gastos de explotación. ¿Vale? Es el fruto de la actividad propia de la empresa. Algunas veces ese PAI puede aparecer acabado en T, ¿vale? Que serían las siglas. ¿Vale? La mayoría de las veces nos vamos a encontrar como PAI con dos I, pero si la veis acabado en T, que sepáis que es exactamente lo mismo, o el resultado de explotación o demás. Esos gastos financieros que hemos dicho que no hace falta para calcular también el beneficio antes de impuestos. Para calcularlo nos pueden aparecer diferentes elementos que son lo mismo. El tipo de interés, costes financieros, costes del capital ajeno, intereses, costes de la financiación ajena. ¿Vale? Normalmente nos va a aparecer un porcentaje. Por ejemplo, una empresa que paga un 5% de interés por su deuda, por su pasivo, ¿vale? Otra vez aparece la cifra concreta, es decir, paga 10.000 euros en intereses. La mayoría de las veces nos va a aparecer el porcentaje. Y lo mismo nos puede ocurrir con los impuestos. Impuestos sobre el beneficio que pagamos nos puede aparecer tanto en porcentaje como en la cifra concreta de impuestos que paga. O al igual que los intereses, la mayoría de las veces nos va a aparecer el porcentaje para que lo calculemos nosotros. En algunos ejercicios puede que nos den directamente que pagan 3.000 euros de impuestos para descontar.